y más en la época que estamos viviendo. Y también da la impresión de que, efectivamente, el sistema educativo español está un poco en manos de quien experimenta, o por lo menos no tiene muy claro hacia dónde queremos ir. Da esa sensación, tanto en manos de los propios docentes como, por supuesto, de aquellos que legislan y que, en definitiva, son los que deciden de qué manera y de qué forma hay que estudiar en España y para qué, ¿no? Hay cierta improvisación también. Vamos a ver. Porque por sus palabras, además, desprendo de que no se tiene mucha idea, ¿no? No solo hacia dónde vamos, sino qué queremos hacer. Hay una cuestión de índole cultural en nuestro país que hemos de reconocer. Y es que todavía siguen resonando, en términos prácticos, las palabras de Unamuno, del que inventen ellos, nosotros a lo nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que en estos últimos 25 años, en este cuarto de siglo, el último cuarto de siglo, se ha generado evidencia empírica suficiente por la academia, depurada por los organismos internacionales, metabolizada, difundida, sistematizada, etcétera, etcétera, como para que nos sirviera de base para incrementar el grado de acierto en la definición de las políticas. Eso es así, es literal. Es decir, en el 96, por ejemplo, la OCDE, cuando establece el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el lifelong learning, que es una evolución del concepto previo de educación a lo largo de toda la vida, establecido en el año 73, 72 primero de UNESCO y 73 por la OCDE, pues ya hace 25 años, por tanto, 26, ya la OCDE nos advierte de cuál es el nuevo panorama que se viene encima en el contexto internacional y cómo la educación tiene que dar respuestas a ese panorama que se nos viene encima. Pues realmente hemos hecho poco caso a ese tipo de reflexiones. Poco caso. Entonces, yo antes comentaba, ¿no?, el hecho de que sin un conocimiento profundo de los fenómenos, una comprensión de los fenómenos, no podremos acertar en las políticas. Y probablemente no acertamos en las políticas, entre otras razones, porque no hemos apelado a ese conocimiento, al conocimiento consolidado. Hoy en día, y Mariano, que es un académico reputado, pues lo sabe perfectamente. Hoy en día se dispone de una evidencia robusta como consecuencia del procedimiento de obtención de esa evidencia, los procedimientos de metaanálisis, que es una suerte de acumulación de la evidencia, una evidencia parametrizada de un montón de investigaciones que se reúnen, se parametrizan, se comparan y de ahí se sacan conclusiones. Disponemos de mucha evidencia. Ahora, esa evidencia sirve de guía en la definición de las políticas. En nuestro país, no. En nuestro país, no. En la etapa anterior, y tengo amigos, aunque pensemos de manera diferente, en el lado socialista, que han sido responsables de las políticas educativas, y gente valiosa y que aprecio, al margen de diferencias de enfoque. Pero lo cierto es que cuando uno analiza con una cierta distancia, si es posible, lo que ha pasado es que determinados principios ideológicos y luego el interés político de mantener esos principios ideológicos contra la evidencia que se estaba generando, pues ha hecho inamovible un sistema, la ha rigidificado. Cuando realmente los países más avanzados están muy atentos a los mensajes que la realidad les va emitiendo y sin un planteamiento, y vamos, con un planteamiento ideológico general que compartimos todos, de carácter humanista, que está en la base misma de la educación, pero con la orientación de la educación para la formación integral de la persona, para el desarrollo individual, para la consideración personal, para la contribución a lo social y a lo económico. Bueno, ese planteamiento que puede todo el mundo asumir. Bueno, pues lo cierto es que luego después un determinado planteamiento ideológico ya se convierte, a través de su implementación política, en una hipoteca. Porque claro, ¿cómo un partido político va a desautorizarse a sí mismo
como consecuencia de los resultados que la evidencia empírica está poniendo de manifiesto. No, porque la evidencia, bueno, lo que hay que hacer es transformar esa realidad. La evidencia, bueno, mejor es mantener el marco ideológico y luego ya la realidad hay que un poco desentendernos de ella, cuando en el fondo la realidad se venga de los que la desprecian. Y eso tiene que ver con el aspecto cultural. Es decir, en nuestro país, esta orientación, digamos, de respeto a lo empírico, etcétera, no forma parte de nuestra tradición cultural. No. Nosotros somos más de la línea literaria, de pensamiento no sujeto a las restricciones de la realidad, etcétera. Y solo algunos chiflados, digamos, que tienen una formación científica de base, pues nos reiteramos de vez en cuando y tal la importancia de tomar en consideración los mensajes de la realidad. Mariano. Se ha introducido yo también creo un tema importante, efectivamente, hasta cuándo el sistema educativo o de qué manera el sistema educativo también ha estado sujeto o está sujeto a principios ideológicos, ¿no? Yo creo que el mundo educativo es un mundo muy ideológico, muy ideologizado, pero no estoy tan seguro de que exista evidencia en lo que concierne a las ordenaciones. Desde los años 70, no PISA ahora, que es lo que ya conocemos todos, ¿no? Pero en los años 70 se venían haciendo muchos estudios por parte de la IEA sobre el rendimiento en diversos ámbitos de los sistemas y jamás se logró concluir sobre una discusión que está aquí es relativamente nueva, pero en Inglaterra es tan vieja como la reforma, que es la de, por lo menos desde la reforma compresiva y los Black Papers, que era lo de la calidad de los sistemas compresivos. Nunca se llegó a concluir sobre eso. Y si se llegó a concluir lo que en su tiempo dijo la IA, que es lo mismo que dice la OCDE hoy, es los sistemas comprensivos no lo hacen peor, si acaso lo hacen un poquito mejor, pero no parece que dependa de eso. En absoluto, no parece que dependa de eso. Yo creo que la comprensividad o no comprensividad tiene más que ver con la distribución de las oportunidades que con los resultados generales del sistema, ¿no? Y que en el caso español lo que tenemos son problemas, yo diría, más de alcance medio. No de gran alcance ni cortos, sino medio, que tienen que ver con la ordenación. Yo señalaba antes la falta de continuidad o la cultura, lo que podemos llamar la cultura del suspenso, la idea de que hay un 30% de gente que no es capaz de seguir. Yo creo que tenemos serios problemas en la ordenación. Si me preguntas a mí, si me preguntas y no me lo preguntas, me lo pregunto yo. Las causas del fracaso escolar y el abandono en España son muchas y múltiples y no puedo decir en qué porcentaje, pero yo diría esa ordenación que no permite continuar estudios, la repetición, que es un verdadero vicio nacional. En Francia lo llaman el mal francés, pero aquí se repite mucho más que en Francia y casi todo el mundo mundial está de acuerdo en que nos sirve eso, ¿no? Y luego una cultura profesional que considera eso normal, que nos devuelve sistemáticamente con cualquier ordenación al 30 y algo %, y cuando empezamos a hablar mucho de reforma, entonces baja al 20 y tantos %. Pasa ahora, pasó con la LGE y pasó antes. Pasa siempre mientras no cambiemos, mientras no tengamos una cierta mayor mentalidad de éxito. Yo creo que lo que sí es verdad es que el sistema educativo español ha crecido muy rápido y eso implica dos cosas. Por un lado, que la población está haciendo esa transición más rápidamente, es una dificultad, pero no debería ser una excusa. Y por otro lado, que en cierto modo improvisamos un sistema e improvisamos una profesión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que mejorar. Y hay una parte que no hemos hecho. El sistema español ha crecido muy rápidamente, pero es muy rígido. Es decir, las escuelas españolas normalmente no saben qué hacer con un niño que tiene un problema. O si lo saben, no lo hacen. Porque el sistema es enormemente rígido, no hay manera de sacar una hora más para ese niño. O no hay manera de hacer, a no ser que mande usted el enésimo funcionario para ver si con otro título hace otra cosa. Es un sistema procústeo, ¿no? Que coja a la gente, la mete ahí y si te sobra tiempo te aguantas y si te falta, pues peor para ti, ¿no? Entonces damos siempre fórmulas únicas para todos. Y yo creo que está por hacer la experiencia de una dedicación más sistemática a aquellos alumnos que tienen flancos débiles, que son muchos, ¿no? Y lo malo es que eso nos está juntando
juntando con, digamos, la obsolescencia creciente de cualquier sistema educativo, sea bueno o malo. Se nos está juntando con la entrada en la sociedad de la información, que hace que esos chavales, chicos y chicas, ya son de otro mundo, en cierta medida, y cada vez les llama menos lo que les ofrecemos desde el sistema. Estamos en los minutos finales. Se ha hablado de os he apuntado, ¿no?, la llegada de la próxima reforma educativa. Yo creo que puede ser un buen punto también para finalizar el diálogo de hoy. La tercera, en opinión de Mariano. Efectivamente, ¿cuál es el futuro, no solo ya de cara por esta reforma que va a venir, sino qué se espera de los posibles cambios que pueda haber en el sistema educativo español en los próximos años? ¿O qué se intuye que se está buscando? Bueno, yo antes de entrar en este tema quisiera hacer una precisión, sobre todo para evitar digamos, malentendido probablemente entre los presentes. Con buen criterio, Mariano está tratando de volver al tema de base, que era el tema de la unificación o diferenciación en el sistema. Cuando yo hablaba antes de evidencia empírica que se ha estado acumulando durante estos últimos 25 años, me refería sobre todo, no tanto a la confrontación entre sistemas unitarios o diferenciados, como a los factores claves del éxito escolar. Se ha generado mucha evidencia, sabemos cuál es el impacto de determinadas actuaciones, del factor del profesorado, de la dirección de los centros, en qué proporción, etcétera. Sobre eso lo sabemos. Lo que pasa es que hay que recordar en este punto el llamado principio de Pareto, que luego devino en Ley Universal de las Prioridades. El principio de Pareto, sociólogo y economista de finales del XIX y principio del XX, formulaba que en los procesos o en los sistemas sociales, a la hora de buscar los factores digamos, causales, pues decía que había pocos vitales y muchos triviales. Posteriormente eso se traduce en una regla, la regla 20-80, que se formula en términos operativos, diciendo que el 20% de las causas explica el 80% de los efectos. Eso significa que si queremos acertar, no podemos perder, en la definición de las políticas, no podemos perder el tiempo en los factores triviales, porque el impacto de ese 80% de factores triviales es solo del 20% de los efectos, por decirlo de una manera simple. Y entonces hay que centrarse en los factores vitales. Y sí tenemos evidencia empírica suficiente como para saber cuáles son ese grupo pequeño de factores vitales que explican en mayor medida el éxito escolar y los buenos resultados de los alumnos. Más allá del tema de si es una educación unitaria o diferenciada, ¿no? Quería hacer esa matización, me parecía importante, ¿no? Es decir, yo me he desplazado un poco ya del tema central. Mariano nos ha reconducido, probablemente teníamos que no habernos salido de él, pero bueno, la reflexión que hacía antes tenía que ver más con esas cuestiones, porque al final probablemente más que un sistema diferenciado o unitario esté subyaciendo la capacidad de la escuela para conseguir elevar el nivel de los alumnos de la mayor parte del mismo a, digamos, cotas deseables de éxito para todos. Teniendo en cuenta pues, las características del contexto y la evolución de las exigencias que la sociedad del conocimiento traslada a la educación. En lo que concierne a la pregunta que se plantea, evidentemente estamos ante una gran oportunidad. Eso no cabe ninguna duda. Estamos en una gran oportunidad. Yo, como presidente del Consejo Escolar del Estado, como ustedes saben, el Consejo Escolar del Estado es un órgano plural, constitutivamente plural, está formado por representantes de todos los sectores, de un lado, de otro, de la pública, de la privada, de la concertada, las patronales, los sindicatos, las personas de reconocido prestigio, las organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que percibo es que
hay un acuerdo tácito de que algo tenemos que hacer en nuestro sistema educativo para mejorarlo. Es decir, hemos pasado de posturas muy militantistas que yo viví en otras épocas, cuando tuve responsabilidades ejecutivas en el Ministerio de Educación, en donde había unas posiciones muy condicionadas ideológicamente. Ahora no quiero decir que no las haya, y hay condicionantes de intereses, evidente, como se dan cita en todas las colectividades humanas, o sea que no hay que regarse las vestiduras porque los intereses de unos y otros sean contrapuestos, o sea que eso no es normal. Y el gran desafío es ser capaz de buscar puntos de acuerdo en un conjunto de sectores con intereses contrapuestos. Pero más allá de los intereses, digamos, sectoriales, etcétera, y yo advierto una preocupación extendida y también una necesidad compartida de que tenemos que mejorar el sistema. Y ese es el gran desafío de la reforma. Y es el gran desafío del equipo ministerial, y la historia dirá si finalmente se acierta o no se acierta. Todavía estamos en una etapa relativamente temprana, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un anteproyecto de ley, pero ese anteproyecto de ley es un documento que está sometido a los procesos institucionales de consulta. Cuando digo institucionales, que son los procesos de consulta a través de instituciones representativas, más allá de lo que se haya hecho bilateralmente con los sectores. Lo cierto es que hemos iniciado una etapa de consulta institucional. Y de esas consultas, por ejemplo, ayer mismo tuvimos la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en donde se hizo un debate con enmiendas, etcétera, sobre un primer debate sobre el anteproyecto de ley. La palabra definitiva a la hora de elaborar el dictamen, que es preceptivo que efectúe el Consejo Escolar del Estado para las leyes orgánicas y para los reales decretos, pero en el caso de las leyes orgánicas, el dictamen lo emite el Pleno, es decir, 105 personas, consejeros y consejeras. Entonces, esa sesión va a tener lugar el día 30. Y estamos en ese proceso, por tanto, de participación. Quiero decir que yo ahora no estoy en condiciones de afirmar con rotundidad o pronunciarme con rotundidad sobre el grado de acierto de la reforma hasta tanto esta no se materialice en una ley orgánica, que veamos si eso va en la buena dirección, porque hay cosas que se podrán cambiar. Las grandes orientaciones, las grandes orientaciones, no los detalles de su implementación, recogen aspectos importantes. Por ejemplo... Y muy rápidamente, por favor, que se nos acaba el tiempo. Sí. No, ¿qué se recoge en ese anteproyecto? Por ejemplo, además de esa mejora el tema de la evaluación es un tema que no hemos tratado suficientemente bien en nuestro sistema educativo. Así que preocuparse de la evaluación, luego veremos cómo se traduce en el texto legal finalmente. Pero preocuparse, porque el Consejo Escolar ha hecho observaciones al respecto, preocuparse por la evaluación externa es una cosa importante. Preocuparse por la autonomía de los centros con rendición de cuentas es una cosa importante. Preocuparse por la cuestión de la dirección escolar es una cosa importante. Preocuparse por la flexibilidad del sistema es una cosa importante. Preocuparse por la reducción de materias es una cosa importante. Y digo que es importante a la luz de lo que sabemos sobre factores que tienen un gran impacto en el rendimiento de los alumnos. Supongo que, Francisco tendrá más datos de evidentemente, de ese anteproyecto de ley. Supongo que más que Mariano. No, Dios te oiga, diría yo, si fuera creyente, ¿no? Yo en la parte de funcionamiento estaría muy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que reforzar las direcciones, hay que introducir incentivos, hay que introducir mecanismos de rendición de cuentas, hay que consolidar la evaluación, etcétera, 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 ¿no? Veo más explosivo lo que se propone en ordenación, porque, se está hablando de dividir a los 14, pero en realidad podría ser hasta segundo, si tienes un par de años más. Si nos podría retrotraer incluso más allá, o más acá, no sé cómo decirlo, de lo que fue la Ley General de Educación, que unificó sin condiciones hasta los 14, a pesar de que es verdad que en Alemania eso funciona bien, pero en Finlandia funciona al revés, y aquí creo que tendría otros efectos.
Yo creo que existe una conciencia de que hay que tomarse muy en serio, pero yo diría que existía antes del último conflicto. Y me temo que con el último conflicto, con el que estos días está en la calle, estamos volviendo a lo de amigos y enemigos. Es decir, o estás aquí o estás a este lado de la raya y al otro. Y ojalá el consejo escolar, porque me parece que es la última posibilidad que queda, ojalá el consejo escolar sea capaz de recoger, introducir cierto debate y lograr cierto grado de acuerdo. Porque me temo que en sede parlamentaria no va a ser, no parece que esté habiendo esa discusión ni que vayan por ahí las cosas, digamos, y en sede difusa tampoco es. Es decir, el debate que ha lanzado el Ministerio no existe. Quiero decir que hay un correo electrónico a que tú mandas una cosa, no sabes si la reciben, nadie sabe quién ha mandado qué, a pesar de que teníamos otras posibilidades en estos momentos. Yo estoy poco optimista en eso, porque se han mezclado cosas muy distintas. Una ha sido la discusión sobre los resultados del sistema, otra es la discusión sobre la ordenación, que no dependía de los resultados, que es anterior y es secular en el caso español. Otras son elementos ideológicos tradicionales, pues como laicismo, centros seculares, concertados, religiosos, etcétera, y otra es la crisis. Entonces me parecen demasiadas cosas y bueno, no hay que desaprovechar una buena crisis, pero yo no haría una apuesta muy optimista, ¿no? O sea, hará lo que se pueda. El Consejo Escolar efectivamente debería tratar, yo creo, ahí tienes un papel, de reflejar esa pluralidad, no esa partición en dos que tenemos ahora. Así lo haremos. Tenemos unos minutos, me parece, para que el público, ellos del público que quieran realizar alguna pregunta lo puedan hacer. Creo que por ahí levantan una mano. No vemos muy bien porque tenemos los focos y me parece que le van a acercar un micrófono. No sé. Ahí tiene el micrófono para que se le pueda oír. No lo pongo en duda, pero con el micrófono se lo oirá mejor. Bueno, yo quisiera poner un toque de humor. No recuerdo cómo se llama este humorista catalán que viste de negro, que su programa lo pone muy tarde y no lo vemos nada más que los que nos quedamos, que trasnochamos un poco. Que una vez habló de todas las siglas de la enseñanza. Yo lo he echado aquí de menos. Se han hablado del sistema alemán, francés, de Estados Unidos, hasta Japón se han nombrado. ¿Y dónde están las siglas? Yo soy de cuarto y reválida. Con 15 o 14 años empezábamos las diplomaturas y con 17 o 18 años éramos o maestros de enseñanza primaria o peritos. Y ya estamos trabajando con 18 años y teníamos una cultura muy amplia. Muchos de nosotros estudiamos en la escuela primaria, nuestra maestra nos preparó, íbamos a examinarnos libres al instituto. Y yo vivía en Córdoba, pero vivía en el barrio de Cañero y estaba muy lejos y mi padre no me mandaba en autobús. Había pocos institutos. En los colegios, en los pueblos, los maestros preparaban de bachiller en una hora de permanencia en las que cobraban una miseria y que gente que no tenía mucha riqueza. Por ejemplo, mi marido, su padre era guardia civil, él se acuerda cuando su padre ganaba 27 pesetas diarias. Y preparaban, iban libres a examinarse. Y esos exámenes libres eran muy fuertes y te examinaban en 2 días de todo. Teníamos una cultura amplísima. Y cuando salíamos de maestros, dábamos hasta la educación física, que entonces era la gimnasia. Y luego todos los sistemas yo he ido viendo por mi hijo, luego vino la EGB. Para las carreras superiores estaba el bachiller superior, primero de 7 años, luego de sexto y reválida, primero fue el PREU, luego el COU, en fin. Aquí he notado yo que no se han dicho las siglas. Y entonces... La pregunta es... No se ha hablado de eso, para nada. No se ha hablado de siglas. Y luego este señor ha dicho que es cuestión de pagar mejor a los profesores, de que haya más... Yo me he jubilado en Colón, que fue donde hice las prácticas, que era la escuela aneja en aquellos tiempos, y se hacían las prácticas solo yo solo, y estábamos para 18 unidades, 34, con las especialidades y todo. Si a mí me dicen que eso es pocos profesores, pues que venga Dios y lo vea. Usted ha nombrado a Dios, que no es creyente, dice, y yo soy creyente. Lo nombro también. Que hay suficiente personal. Pero yo creo que habría que a los padres pues transmitirle ese deseo de cultura, que los niños vieran en la casa, porque en medio hay suficiente. Bueno, como queremos pasar el micrófono a más personas, no sé si quieren hacer algún tipo de apreciación a la intervención que ha hecho esta señora docente. Reunimos las preguntas.
Buenas sí. noches. Yo querría hacer una apreciación. No estoy del todo de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. Yo también soy docente, profesor de instituto con muchísimo menos recorrido y bagaje, pero sí que menos siglas, ¿no? Me ha parecido muy interesante y muy sugerente el debate que se ha planteado. Estoy muy de acuerdo con grandes de la mayor parte de las cosas que se han planteado, pero sí que echo de menos que se haya hablado un poquito más de la sangre del sistema. Evidentemente hay que saber dónde queremos ir, pero también hay que saber de dónde vamos a sacar el impulso. Es decir, y hoy en día en la educación, la sangre, en la inversión, el apoyo, lo constante que yo estoy echando en falta. O sea, creo que en los últimos años el dinero público ha ido dirigido a, no sé, a rescatar concesionarias de autovías, rescatar otro tipo de negocios. No sé si es legítimo o no, quizás no es el debate, pero en el último año y con la LOMCE, que he tenido la suerte de estudiar, se dice en la primera página que la inversión no es la clave del sistema, sino los resultados. ¿Cómo se puede conseguir resultados ante un alumnado tan diverso como el que hay hoy en día? No sé, hace 30 años, pero como el que hay hoy en día, sin tener más aulas de apoyo, sin tener más profesores, sin tener más becas. La educación comprensiva y la educación que pueda disgregar me parece, bueno, yo estoy más con la comprensiva, pero sea cual sea, si no hay sangre, si no hay recursos, al dinero, termino. ¿no? Sí, claro, me refiero a dinero, me refiero a lo que marca las prioridades de un gobierno, que puede ser apoyar algo o apoyar una educación. Entonces, como está aquí el señor presidente del Consejo Escolar, yo pediría en primer lugar que de la LOMCE desaparezca en la primera página, en uno de los párrafos, que la educación no tiene que medirse, la calidad de educación no se mide por la inversión, como se llama por el input, sino por el output. Por supuesto que la inversión es necesaria. Los debates ideológicos están muy bien, pero sin lo concreto no podemos construir un sistema de calidad. Y eso es lo que yo quería preguntar y a compartir. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna apreciación, tanto al tema de las siglas por un lado como al de la sangre o dinero, que ahora anda escaso. Como tú a mí me da igual. Bueno, yo no quiero rehuir la pregunta en modo alguno. Vamos a ver, el Consejo Escolar ha recomendado, está ya en el informe de la ponencia y suponemos que eso irá después al Pleno y será aceptado por el Pleno. Entre una de las recomendaciones es mejorar la redacción del texto y tanto del preámbulo como la parte dispositiva. Quizás no se ha sido muy fino todavía en la redacción. Yo le voy a decir mi opinión respecto de eso que a usted le preocupa. Vamos, ¿qué es lo que sabemos? Porque al final los juicios hay que basarlos en evidencias. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que en el ámbito de la relación entre recursos y resultados educativos opera lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que en el tramo de baja inversión los recursos, un aumento de recursos produce indudablemente una mejora clara de los resultados. Pero a partir de un determinado umbral de gasto se produce una situación en donde la curva va haciéndose horizontal, de tal manera que incrementos notables de la inversión no van necesariamente acompañados de incrementos notables en los resultados. Es lo que UNESCO, en uno de los informes, creo que fue el del 2003, parecido al que se ha citado anteriormente, informe de seguimiento del movimiento de la APT, de Educación para Todos, llamaba la paradoja del gasto educativo. Le puedo dar la referencia, lo puede ver perfectamente, y ponía ejemplos de países occidentales, que ya son los que, digamos, sobrepasan ese umbral, de países occidentales en donde incrementos de gasto llevaron consigo disminución de resultados. Bueno, eso es la interpretación que hemos de dar. Se habrá dicho con menor o menor fortuna, pero lo que se quiere decir es que no podemos esperar, porque la evidencia no nos lo soporta, no podemos esperar que las cosas van a mejorar simplemente por la vía del incremento de gasto, que tendremos que operar desde los procesos educativos, no de los inputs. Los recursos son a los efectos los inputs que se meten en el sistema.
Entonces, habrá que incidir en la llamada caja negra, es decir, en los procesos, cómo mejorar los procesos para finalmente que esos inputs se traduzcan en mejores resultados. Y ahí es donde está la madre del cordero. Y para definir las políticas que mejoran los procesos es para lo que yo invoco el apoyo de lo que sabemos y lo que tenemos algunas evidencias empíricas. Por ejemplo, el tema de la evaluación externa, evaluación censal, que afecten a todos y cada uno de los alumnos para poder operar sobre ellos, mecanismos de rendición de cuentas vinculados a una evaluación externa, mecanismos de mejora y de compromiso entre la administración y los centros para poner en marcha procesos de mejora, evidentemente evaluación y con consecuencias, desde el punto de vista de la formación profesional de los profesores, desde el punto de vista de sus reconocimientos, etcétera, etcétera. Eso es un elemento de proceso. Por ejemplo, el tema de la formación inicial del profesorado y la selección del profesorado, la selección de los candidatos a ser profesores. Hay un conjunto de políticas sobre las que podemos actuar para mejorar los procesos. Pero lo que se quiere decir es, lo que se tendría que haber expresado mejor es eso, que a partir de un determinado nivel, lo que nos dice la evidencia empírica internacional, lo que dicen los informes de la OCDE, lo que dicen los informes de la UNESCO, es que a partir de un determinado nivel, un incremento de recursos no va acompañado necesariamente de una mejora de resultados. La pregunta del millón es, ¿nuestro nivel de inversión en educación se corresponde con ese umbral? La respuesta que yo le puedo dar, basado en análisis cuantitativos, es que en promedio probablemente sí. En los análisis comparados, luego Mariano seguro que puede ilustrar la formación también. Pero en lo que hace referencia al global de España, probablemente sí. Si nos ponemos la lupa y analizamos comunidades autónomas, entonces ya puede ser que la cosa no sea tan clara. Era inevitable hablar de recursos al final, ¿no, Mariano? Que era inevitable hablar de recursos y en estos días. Es inevitable, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la cuestión de los recursos. Digamos que es verdad que en todo caso a recursos constantes se pueden hacer las cosas bien y mal. Es decir, hay muchos cambios que no dependen de tener más o menos recursos. Es verdad que en los momentos de crisis es cuando unos países se van a diferenciar de otros. Estamos viendo una crisis económica que va a suponer, no solamente supone cuantitativamente una caída de la actividad y en su día vendrá la subida, sino supone que desaparecen unas actividades y aparecerán otras distintas. Y la capacidad de posicionarse en ese mundo bastante cambiado va a depender mucho de la formación. Y desgraciadamente las crisis producen un fenómeno de efecto Mateo, es decir, en términos educativos también los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los ricos aprovechan, si pueden, para estudiar más. Si puedes pagar esos estudios, va más gente a la formación profesional, hacen más másters, meten más dinero ahí porque sabes que lo que venga después te lo va a exigir más, pero si estás muy pobre, pues vas a meter menos dinero. Pero claro, también depende de las prioridades políticas, ¿no? Entonces yo no estoy muy convencido de que las restricciones en el gasto, que creo que son necesarias, estén yendo por la vía adecuada. Pero también es verdad que venimos de una época gloriosa, es decir, venimos de una época en la que todavía no estábamos en el 5x3, 6, etcétera, de otros países, de algunos países, pocos de la OCDE, pero llegamos al 5 y llegamos al 5 con unas tasas de natalidad muy bajas. Y entonces en España, los profesores españoles, eso lo dice cualquier informe OCDE, UNESCO, Eurídice, lo que sea, tenemos los profesores mejor pagados de primaria, mejor pagados de secundaria obligatoria y los terceros mejor pagados de la secundaria superior, y eso es el 80% del presupuesto. Tenemos tasas, número de alumnos por aula relativamente bajo y número de alumnos por profesor muy bajo comparativamente. Siempre hay alguien que está mejor. Siempre en Luxemburgo ganan más. Pero Luxemburgo es otra escala y otro tipo de país, ¿no? Entonces, claro, ahí los recursos, yo creo que hacen falta más recursos, creo que hacen falta particularmente muchos más recursos en educación compensatoria, en formación profesional. No decía antes pagar mejor a los profesores, ni mucho menos.
No es el problema. Yo decía, si queremos una mejor formación profesional, no tendría inconveniente en que se pagara mejor a los profesores de formación profesional que a los de bachillerato, aunque los de bachillerato, que son más, por cierto, saldrían todos gritando que por qué se les va a pagar. Pues muy sencillo, porque me importa más la formación profesional que el bachillerato en estos momentos. Y si dentro de 10 años fuera al revés, pues tendríamos otras prioridades, porque no es una cuestión de tratar a todos por igual. Pero es posible meter más recursos y empeorar. Y con eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, es posible meter más recursos en jubilaciones anticipadas, que algunos venden como lo que renovará el sistema, y yo creo que no hay ninguna evidencia en absoluto de eso y alguna en sentido contrario. De manera que sí, no creo que las prioridades en los recortes sean las que yo pondría, creo que no es la sanidad y la educación lo que yo sacrificaría, ni mucho menos, pero estamos en ese tipo de tiempos y lo que tendríamos que entrar, yo diría, es en dinámicas para el futuro de más por más. No de trabaje usted más que le voy a pagar lo mismo, o págueme usted más que voy a seguir haciendo lo mismo, sino a ver cómo hacemos para trabajar más y mejor y al mismo tiempo tener mejores condiciones de trabajo, salariales, más por más, ¿no? Que los profesores den más y la sociedad tenga más a cambio, etcétera. Pues Mariola Fernández Enguita, Francisco López Ropere, muchísimas gracias por estar con nosotros en las conversaciones en la central, organizada por la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba y con la colaboración del Diario Córdoba. Muchas gracias también a ustedes por asistir y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.